Muy buenos días, bienvenidos a este espacio académico dedicado al análisis crítico de investigaciones en el campo de la psicología. El día de hoy abordaremos una problemática psicosocial de gran relevancia, como lo es la violencia hacia la mujer por parte de la pareja. Como base tenemos el artículo denominado Violencia de pareja y angustia mental, síntomas de estrés postraumático y satisfacción vital en mujeres colombianas, publicado en el año 2024 por Molina y Matud. Para enriquecer este diálogo nos acompañan dos invitados especiales. El autor del artículo, quien dará una breve explicación sobre los fundamentos, hallazgos y el enfoque metodológico de su investigación, y un investigador experto en este tema. A ambos, muchas gracias por estar aquí. Para empezar, profesor, quisiera preguntar cuál es exactamente el problema psicosocial que aborda su artículo y por qué decidieron estudiarlo en el contexto Bueno, colombiano. este estudio nace porque la violencia en pareja es una problemática muy fuerte en Colombia. Más allá de las cifras, es algo que muchas mujeres viven a diario y queríamos entender cómo afecta la salud mental. Nos enfocamos en tres tipos de violencia: la psicológica, la física y la sexual, y analizamos cómo estas experiencias impactan el malestar emocional, los síntomas de estrés postraumático y la satisfacción con la vida. Lo trabajamos en Colombia porque al estar tan normalizada la violencia, muchas veces estos efectos pasan desapercibidos o se minimizan. Entrando ya en materia como tal, ¿cuál fue el objetivo principal de la investigación y buscar y cómo buscar evidenciar con los resultados obtenidos? El objetivo principal fue identificar qué tipo de violencia tiene el mayor impacto en la salud mental de las mujeres y qué tan fuerte es ese impacto. También queríamos ver si los factores como la autoestima o el apoyo social, la edad o el nivel educativo podrían proteger o empeorar la situación. Básicamente buscábamos entender qué daña más y qué ayuda más. Vale, pasemos a un plano ya metodológico como tal. ¿Qué tipo de metodología utilizaron para desarrollar este estudio y cómo se llevó a cabo el análisis de los datos? Trabajamos con un enfoque completamente cuantitativo. Participaron 255 mujeres entre 18 y 71 años de edad. Aplicamos 6 cuestionarios validados, cada uno con diseño para medir la violencia, la salud mental y el bienestar. La recolección de los datos se realizó en instituciones que atienden a mujeres víctimas de violencia. Después analizamos los resultados con regresiones para identificar qué factores tenían más peso. Todo fue trabajado con mucho cuidado ético y metodológico. Vale, perfecto. En relación con la fundamentación teórica, ¿desde qué paradigma de investigación se desarrolló este estudio y por qué eligieron esa perspectiva para analizar la violencia de pareja? Perfecto. El estudio se realizó desde un paradigma cuantitativo Eh, positivista. Este enfoque era el adecuado porque queríamos medir, comparar y comprender. Necesitábamos datos claros y objetivos para saber qué tipo de violencia genera más daño y cómo se relaciona con la salud mental y el bienestar. El paradigma cuantitativo nos permitió analizar el fenómeno con rigor estadístico. Finalmente, ¿cuáles son los hallazgos más importantes del estudio y qué aportan para la comprensión de la violencia de pareja? Conclusiones fueron muy claras. La violencia psicológica es la que más daño genera, mucho más que la física o la sexual. Aumenta el malestar emocional, incrementa los síntomas de estrés postraumático y reduce la satisfacción con la vida. También encontramos que la autoestima es el principal factor protector. Cuando la mujer tiene una autoestima más sólida, su salud mental mejora. El apoyo social también ayuda, pero en menor medida. Las mujeres más jóvenes suelen tener más síntomas de estrés postraumático. En general, la violencia psicológica deja huellas profundas y persistentes, y cualquier intervención seria debe de incluir fortalecimiento emocional y acompañamiento en el trabajo personal con la mujer. Vale, muchísimas gracias. A usted. Ya ahí concluyo contigo. Las siguientes preguntas serían para nuestro investigador experto.
La primera pregunta que tengo para ti es, desde su experiencia como investigador, ¿cómo interpreta el fenómeno de la violencia de pareja desde un paradigma cualitativo e interpretativo? Hola, buenos días a todos. Para responder a tu pregunta, desde el paradigma cualitativo e interpretativo, la violencia de pareja no solo se puede concebir como el conjunto de hechos o los indicadores que se pueden medir, porque la violencia también está arraigada profundamente como a la resignificación dentro de una relación íntima. El paradigma puede interesar por comprender cómo las mujeres interpretan lo que viven, cómo justifican estas acciones, cómo explican o normalizan ciertos comportamientos y qué sentidos simbólicos atribuyen al vínculo con el agresor. La investigación interpretativa permite acceder a las matices emocionales que siente la víctima, como el miedo, la culpa, la dependencia afectiva, la esperanza de que la persona cambie e incluso la presión social o familiar que influye para permanecer en esta relación. Entonces, no solo se puede identificar como actos violentos, sino que también se debe identificar y comprender el trauma que deja el agresor en la víctima y cómo los significados culturales y personales sostienen la violencia y ayudan a explicar que este fenómeno es tan complejo y es muy difícil de romper. En comparación con el paradigma positivista, ¿qué elementos cree que pueden perderse cuando solo se analizan los datos cuantitativos? Cuando solo se analizan los datos cuantitativos en el fenómeno, se aborda solo los paradigmas desde una visión positivista. Se privilegia la mediación objetiva, los análisis estadísticos. También es valioso conocer la magnitud del problema, pero se pueden perder aspectos esenciales, porque se está dejando al lado las emociones y las experiencias que vive la persona, o la historia personal y cómo los factores culturales influyen en que la mujer entienda y viva la violencia. También se puede invisibilizar el mecanismo de control emocional, las ambivalencias afectivas y las narrativas que sostienen una relación violenta. Por ejemplo, en los cuestionarios que se hacen a las mujeres con experiencia en la violencia psicológica, solo es el estudio cualitativo que permite saber cómo esta persona la vive, cómo la justifica y qué temores tiene. Y eso significa para ella la dependencia emocional, el aislamiento o la esperanza que tiene pues de que su pareja cambie. Pero sin esta medición interpretativa, la comprensión del fenómeno pues queda incompleta. Vale, muchas gracias por tu aporte. La siguiente pregunta que tengo es, Desde la perspectiva interpretativa, ¿qué métodos permitirían profundizar más en este fenómeno? Los métodos cualitativos permiten entrar a profundidad desde la experiencia en las víctimas, entre ellos cómo destacan las entrevistas con profundidad, cómo revelan sus emociones, las contradicciones y los significados de los instrumentos cuantitativos que no se pueden capturar. Las historias de vida permiten que la reconstrucción y la trayectoria relacional, los antecedentes familiares y los patrones estén en el ciclo de la violencia. Los grupos focales también son útiles para identificar las creencias culturales y las dinámicas comunitarias que ayudan a normalizar la violencia. La observación participante también permite comprender cómo la víctima interactúa en su entorno y cómo las redes sociales influyen en la percepción de esta violencia. En todos estos métodos aportan como una mirada más humana y contextual a la vivencia del fenómeno y no solo como lo que se ve a simple vista. disculpa, ya para hacer el cierre contigo, la última pregunta sería, ¿de qué manera ambos paradigmas podrían complementarse? La última pregunta sería, ¿de qué manera ambos paradigmas podrían complementarse para investigar la violencia de pareja? Bueno, al integrar ambos paradigmas, lo que se puede conocer como una metodología mixta, se permite obtener una visión más completa y profunda de la problemática. El enfoque cuantitativo es fundamental para identificar la prevalencia de los factores asociados, los patrones que se tienen estadísticamente y las variables predictorias relacionadas con la violencia y los efectos en la salud mental. Pero el enfoque cualitativo aporta el contexto a las interpretaciones, a los significados subjetivos, la comprensión emocional y la cultural del fenómeno. Entonces, cuando estos dos se combinan,
es un proceso pues más fuerte porque los números muestran qué está ocurriendo y en qué magnitud, mientras que los relativos explican cómo y por qué ocurre. Entonces, al complementarlos, se fortalece el trabajo científico y contribuye a diseñar intervenciones más sensibles, más humanas y citadas en la realidad de las mujeres. Perfecto. Para finalizar, podemos concluir que la violencia de pareja es una problemática psicosocial compleja que requiere ser abordada desde múltiples miradas. Agradecemos al autor del estudio y a nuestro investigador experto por acompañarnos en este diálogo académico y a ustedes, gracias por vernos. Muchísimas gracias. La verdad, es una experiencia bastante enriquecedora ver la transversalidad de la que se pueden abordar los diferentes paradigmas, tanto cualitativo como cuantitativo. Es bastante interesante el trabajo o el aporte también de mi compañera, la experta en investigación. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, Muchísimas gracias. bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por su tiempo.